Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Bueno, en el programa de hoy, en segundos nada más, vamos a conversar con el Canciller de la República. Sí, con el Ministro de Relaciones Exteriores, con el doctor Luis Almagro, para conversar básicamente a propósito de lo que dejó la gira del presidente Mujica por Estados Unidos, ese encuentro con Obama. Los primeros comentarios que va a hacer el Canciller, a quien le agradecemos desde ya muy especialmente la deferencia en venir aquí a nuestros estudios para conversar de este asunto. Además, estamos en la recta final de la campaña y como siempre tendremos a un precandidato aquí en nuestros estudios. Sobre el final de nuestro programa estaremos conversando con el doctor Pablo Mieres, ustedes saben, candidato por el Partido Independiente, a propósito justamente de cómo está viendo su colectividad en este tramo final de la campaña hacia las internas. Y como siempre a eso, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches a todos los televidentes. Otra vez foco de conflicto en la salud, pero en esta oportunidad entre trabajadores, entre los profesionales médicos, entre el sindicato médico y las sociedades anestésico-quirúrgicas. Vamos a recibir aquí a uno de los integrantes de la SAC para que nos cuente su visión y si van a romper o no relaciones con el sindicato médico. Ahí está, cómo está esa relación gremial, pero también cómo está la relación con el gobierno a propósito de estas demandas. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. El Parlamento es un ámbito donde nuevamente el Instituto de Derechos Humanos y el CIRPA intercambian lo que son denuncias de violaciones a derechos humanos en los hogares y las explicaciones que da la administración justamente. Pero además las investigaciones van a seguir después de las internas. Mientras tanto hay denuncias concretas en la justicia que también están por resolverse. Denuncias que ustedes se van a enterar exactamente de qué se tratan, porque de eso también se habló en el Parlamento, lo veremos en el próximo tramo aquí en Entre Líneas. Pero si me acompañan ya con muchísimo gusto, vamos a recibir al Ministro de Relaciones Exteriores, casi que bajado del avión prácticamente. Bueno, Ministro, le agradecemos muy especialmente la deferencia de venir esta noche a nuestro programa para hablar a propósito de lo que dejó este viaje. Gracias por acompañarnos. Un placer de estar con ustedes nuevamente. Ministro, bueno, a ver, ¿qué fue para usted lo más importante, lo que dejó la gira del presidente y la reunión, sobre todo con Obama? Bueno, primero que nada, un nuevo dimensionamiento político y de visibilidad del Uruguay en el mundo. Una importancia que trasciende cualquier otro esquema que pudiéramos hacer referencia para el Uruguay a nivel internacional con anterioridad. Una reunión con el presidente Obama que tuvo una duración de 1 hora y 15 minutos, con mucha agenda, con muchos temas de agenda, con inclusión de asuntos que se hacen a la agenda bilateral propiamente entre Uruguay y Estados Unidos, pero también con referencia a temas internacionales, los cuales la opinión de Uruguay también importa al día de hoy, y temas regionales. Si vemos esa dimensión política que tiene el presidente Mujica, le dio un contexto muy favorable a la visita, le dio aparte de la visibilidad, le dio un empuje a los principales temas que teníamos que abordar. En temas de comercio, ustedes saben que en el marco del TIFA veníamos con 2 habilitaciones sanitarias, fitosanitarias, de carne ovina sin hueso y cítricos muy importantes, y que ahora había que proyectar la habilitación de carne ovina con hueso y de carne natural. Por otra parte, también es la primera vez que un presidente plantea la posibilidad de un acuerdo de seguridad social entre Estados Unidos y Uruguay, algo que favorecería a 50.000 uruguayos en Estados Unidos y 5.000 estadounidenses que viven en el Uruguay. También el acuerdo de asistencia mutua en materia aduanera con una capacidad de intercambio de información relativo a carga y pasajeros para prevenir delitos o ilícitos en el ámbito aduanero. Ciencia y tecnología con un desagregado de proyectos en áreas temáticas como minería, energía, pero ciencias oceánicas, medio ambiente, nanotecnología, biotecnología, bioinformática, o sea, y con un esquema permanente de evaluación y de seguimiento de los proyectos. El ingreso al programa de Visa Waiver, con el cual
los turistas uruguayos que visitaran Estados Unidos no necesitarían visa. O sea, una serie de avances en cada una de las áreas. No se puede decir, este es el más importante, tenemos que ver en cada área. Hay 3, 4, 5 resultados concretos que son muy fuertes. Es un abanico bien amplio el que usted está marcando, ministro, y hasta llamativo para el tamaño de nuestro país comparado con la potencia mundial que es Estados Unidos. ¿A qué atribuye usted personalmente, ministro, la buena disposición del gobierno de Estados Unidos en atender determinados planteos del gobierno de Uruguay? ¿Es que tal vez, no sé, el estilo del presidente Mujica abre puertas para este tipo de cosas? Sí, es una opinión que importa. Una opinión que importa a nivel mundial. Ha sido elegido como una de las 100 personalidades más influyentes, pero no solamente a partir del liderazgo político, sino como pionero, como alguien que hace ideas renovadoras y que produce resultados nuevos, concretos, con avances específicos para su sociedad. Y eso es un punto de arranque que es muy importante. Pero además el presidente Mujica se ha consolidado como la conciencia de América Latina, podemos decir, y probablemente en otros ámbitos que trascienden a América Latina, pero vamos a dejarlo por acá. Y eso es algo muy importante, porque las conversaciones entre el presidente Obama y el presidente Mujica no solamente refirieron aspectos puntuales de resolver temas de la agenda bilateral, sino que hablaron de política, hablaron de cosas importantes para la región y para el mundo. Y que la opinión de Uruguay hoy tenga esa dimensión internacional, que tenga la posibilidad de ser respetada y escuchada en esos ámbitos, es una nueva forma de presentar a Uruguay en el mundo. Esa es la principal fortaleza, digamos, que se percibe en Estados Unidos de Uruguay. ¿Entiende usted esa conciencia o lo que se ha convertido el presidente Mujica hoy por hoy para la región? Esa es la principal fortaleza. Ajá. Es algo que ya cuando se habían encontrado con ocasión de la Cumbre de las Américas en Cartagena, la impresión mutua había sido muy favorable y la conversación había sido muy larga y sobre temas diversos. ¿Y cuál entiende puede ser la principal debilidad o la debilidad que se está viendo de Estados Unidos? Mire, no hay debilidades acá, porque si nosotros fuimos con una hipótesis de máxima a estas negociaciones, hacer todo lo que teníamos que hacer, TIFA, Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología, avanzar en los temas de cooperación respecto a programas como la Visa Waiver o como el Acuerdo de Seguridad Social, y esa hipótesis de máxima con la que llegamos a Estados Unidos prácticamente la concretamos en su totalidad. Eso demuestra que también hay agenda por detrás entre los dos países y que hay un trabajo por detrás entre los dos países. Y ahí nuestro reconocimiento específico, principal, a lo que ha sido la gestión de Yulisa Reynoso acá en el Uruguay, ¿no? O sea, abriendo puertas y logrando destrabar situaciones. Sí, ha trascendido que justamente, discúlpeme, ministro, que el éxito de esta gira en mucho dependió de la incidencia que tuvo Yulisa Reynoso para, entre otras cosas, diagramar la agenda. Sí, mire, la diagramación de la agenda fue muy conjunta. Y ahí está bien, en la coordinación, digamos, de la diagramación de la agenda. Tengo que poner, porque hay intereses mutuos que deben ser respetados. Y entonces no nos sirve que Estados Unidos nos haga la agenda, eso naturalmente. Ahí yo creo que el trabajo de coordinación de cada uno de los ministros, porque todas las áreas temáticas fueron principales, y la coordinación en la Cancillería a partir del trabajo de la jefa de gabinete Cecilia Otey y de la directora para América Jimena Hernández, que junto con Yulisa, digamos, son como 3 petizas tractores que arrasan con todo, ¿no? Y que ponen una agenda temática con ejecución, con proyectos concretos y con resultados. ¿Se está negociando efectivamente una visita de Obama a Uruguay? No, hay una invitación, pero digamos, esa invitación es estilo saque de arco, entonces... bueno, ¿qué quiere decir estilo saque de arco? Correr regueiro. Para ver qué pasa. Queda mucho, sí. Vamos a ver si llega antes de que se vaya por la línea de fondo. ¿Pero existe alguna posibilidad? ¿Usted advierte que pueda existir alguna alternativa cierta de que Obama llegue antes de que Mujica se vaya a la presidencia? No voy a referirme a eso, pero ya sería demasiado especulación. Hoy
decir no sé, porque nadie sabe si Obama va a venir o si Obama no va a venir. Entonces, lo más lógico es contestar con la verdad, no lo sé. Bien. ¿Qué responde usted, ministro, a los que opinan, a los que aseguran que en definitiva con este tipo de acciones el presidente de la República, y usted seguramente lo debe haber escuchado, lo debe haber leído de la oposición, está trabajando para el Nobel? ¿Qué? Que está trabajando para el Nobel de la Paz. Pero eso es un disparate, ¿no? Es un completo disparate. O sea, si el presidente cuando va a plantear la habilitación de carne ovina con hueso o de carne natural de estar en Estados Unidos, si va a desarrollar 10 a 15 programas, proyectos de ciencia y tecnología, está trabajando para el Nobel, eso es un disparate tremendo. Primero que el presidente tiene una única agenda que es el bienestar de la gente y resolver los principales temas. Y cuando vamos a una reunión con la primer potencia del mundo tenemos que explotar y explorar todas las posibilidades que nos ofrece esa relación bilateral. Creo que no se mencionó la palabra Nobel en todo el tiempo que estuvimos ahí. Y cuando llega acá tenemos tantos temas que atender que tampoco, o sea, no es algo que forme parte de la agenda temática que tenemos por delante, ¿no? ¿Se obtuvieron recursos de Soros para la campaña No a la Baja? Eso es otro disparate, ¿no? Aquí creo, había gente de la comisión de No a la Baja que coincidía con el tiempo que nosotros estábamos ahí, pero no formaban parte de la delegación. Creo que fueron a Nueva York, incluso nosotros ni siquiera nos movimos de Washington. No formaban parte de la delegación, no se cruzaron con la delegación más que en aquellos eventos en los cuales había participación de otros uruguayos, entre los cuales podrían haber algunos que estaban en el sí a la baja. Y ellos hicieron sus propias gestiones por sus propios temas conozco el contenido de cómo fueron esas negociaciones o las presentaciones que hicieron al respecto. O sea, yo puedo tener mi posicionamiento filosófico al respecto, pero no se sumó. Pero bastaba con leer la delegación, no la integraban, no formaban parte de ella. No formaban parte de la agenda, no hubo ninguna discusión al respecto. O sea, es algo... Acá hay un tema, mire, yo le decía hoy, cuando hacemos todo bien, se hace todo bien, de la A a la Z, porque esa es la visita a Estados Unidos, que todo sale perfectamente en cada uno de los puntos, del comienzo hasta el final. Entonces, se junta el océano de la mediocridad y tira un tsunami por arriba para ver si puede borrar eso, pero es eso nada más, no tiene ningún asidero con la realidad de lo que fue nuestra agenda en Estados Unidos. ¿Usted se refiere a Bordaberry concretamente? No, me refiero a todo el que se le puede haber ocurrido algo semejante. No, porque el que de alguna manera ha enarbolado esa bandera ha sido Bordaberry, que insistentemente, de hecho ayer mismo lo decía en un acto público. Me lo perdí, no fui a ese acto público. Está bien. Canciller, ¿puede convertirse efectivamente el presidente Mujica en un mediador entre Estados Unidos y Cuba? No, son dos países muy grandes con capacidad de proyectar sus relaciones internacionales de acuerdo a idoneidades y eficiencias propias y por lo tanto no amerita una mediación de Uruguay. Si Uruguay en algún momento, punto concreto, sea un país o sea el otro, le pide determinadas cosas que hay que transmitir o hacer conocer, bueno, Uruguay eventualmente lo hará. ¿No hubo ningún planteo en ese sentido de Estados Unidos? Mire, no, el tema como se habló y como se presentó fue más bien en una discusión más amplia respecto a bondades y virtudes que podría tener una solución con el tema Cuba.